Bienvenida a esta nueva explicación de la sección 3 del examen de matemáticas. Mi nombre es Julie Gutiérrez y espero que esto te sirva para algo. La primera pregunta dice, ¿cuál de los siguientes es un valor que puede tomar x en la expresión valor absoluto de x menos 13 es igual a 28? Los valores absolutos se resuelven de la siguiente manera. Vas a plantear la misma ecuación, pero lo que vas a hacer es que de un lado vas a hacer el positivo y del otro lado lo vas a poner negativo. ¿Ok? Y esto se despeja igual que una ecuación. Ese 13 está restando, lo pasamos sumando. Y también lo hacemos del otro lado. Esta diferencia, al ser signos diferentes, me resulta menos 15. Y esta de aquí me resulta 41. Si te das cuenta, la única opción que tenemos en mis opciones es el inciso A. Por tanto, la respuesta es A. Pregunta 2. ¿Cuántas veces podría acomodarse dentro de la siguiente figura una caja de volumen de 1 centímetro cúbico? Muy bien, aquí lo que tenemos es que darnos cuenta que 1 centímetro cúbico significa que mide 1 de cada una de sus aristas. Entonces, esto sería uno de base, uno de ancho y uno de altura. Entonces, vamos a dividir cada uno de estos entre 1 y aquí me darían 3, aquí me darían 6 y aquí 5. Solamente nos queda multiplicarlos. 3 por 6 por 5. 5 por 6, 30, por 3, 90. Así que nuestra respuesta para esta pregunta sería el inciso D. Pregunta 3. Roberto tiene una blusa roja, 3 pantalones y 2 pares de zapatos. ¿De cuántas formas puede vestirse si a veces usa su único sombrero? Muy bien, aquí tenemos 4 categorías. La primera es blusa, la segunda es pantalón, la tercera son zapatos y la cuarta es sombrero. Ok, para las blusas solamente tiene una opción, para los pantalones tenemos 3 opciones, para los pares de zapatos hay 2 y para el sombrero tengo 2 opciones. La primera es sin sombrero y la segunda es con sombrero. Entonces, si te das cuenta, aquí solo tengo una opción de blusa, 3 de pantalón, 2 de zapato y 2 de sombrero. Simplemente nos toca multiplicar. 3 por 1, 3, por 2 son 6 y por 2 son 12. Y la respuesta sería el inciso C. Pregunta 4. 3 números promedian 27. ¿Cuál será la suma del mayor y del menor si los 3 son enteros consecutivos? Al hacer números enteros consecutivos, el promedio y la mediana, o sea, el dato que está en el centro, son iguales. Dice que son 3 números. El del centro es 27, lo cual implica que el menor es 26 y el mayor es 28. Si tú los sumas y los promedias, ¿qué quiere decir? Sumas y divides entre 3 te da 27. Entonces la pregunta recae en cuánto es la suma del mayor y del menor. El menor es 26, el mayor es 28, si lo sumamos nos quedan 54. Por tanto, nuestra respuesta sería el inciso C. Muy bien. 5. En un carnaval, 4 de cada 7 asistentes son mujeres. O sea, si de 4 de cada 7 son asistentes, el resto serían hombres. Si en total asistieron 45 hombres, ¿cuántas personas fueron en total? Muy bien, entonces sabemos que de cada 7, 4 fueron mujeres, o sea que quedan 3 hombres. ¿Sí? De cada 7 asistentes, vamos a borrarle aquí, escribir asistentes, 7, de cada 7 asistentes, 3 son hombres y obviamente que 4 son mujeres. Dice que fueron 45 hombres, entonces esto es una regla de 3 directa. ¿Cómo se resuelve? Este por este entre este. ¿Por qué es directa? Porque entre más hombres hayan ido, debe de haber más asistentes, por eso es directa. Entonces serían 45 por 7 entre 3. 7 por 5 son 35, llevamos 3. 7 por 4, 28 y 3 serían 31 sobre 3, me da 105. O sea que fueron 105 hombres.
Pregunta 6. Si la raíz de 2 es igual a p, ¿cuál es el valor de raíz de 8? Aquí lo que tenemos que hacer es simplificar esa raíz. ¿Cómo se simplifica? Con una regla de radicalización. Este 8 se puede factorizar en 4 por 2. ¿Por qué? Porque al final del día 4 por 2 me da 8. Lo que hago aquí ahora es sacar la raíz de cada uno de los términos. La raíz de 4 y la raíz de 2. La raíz de 4 es 2. Y la raíz de 2, aquí mi problema dice que vale p. Entonces en lugar de raíz de 2 le pongo p. Por tanto, mi respuesta para este inciso es C. En una panadería se acaban de hacer 42 panqués y 56 cuernitos. Se quieren acomodar en filas iguales de panqués y de cuernitos con el mayor número posible de panes por fila. ¿Cuántas filas se formarán? Aquí, el hecho de que digan que es el mayor número posible nos está pidiendo que digamos máximo común divisor. El máximo común divisor de 42 y 56. Este es un proceso similar al mínimo común múltiplo, pero tiene un pequeño detalle al final. Dividimos entre 2, 21 y 28. Ya no puedo volver a dividir entre 2. La diferencia entre el máximo común múltiplo y el mínimo común divisor en el algoritmo es que tú puedes solamente dividir si ambos son divisibles. En este caso este es divisible entre 2, pero este no, entonces no puedo dividir entre 2. Este es divisible entre 3, pero este no, entonces tampoco puedo dividir entre 3. Este es divisible entre 4, pero este no, entonces no puedo dividir entre 4. Entre 5 no es ninguno, entre 6 tampoco, el que sigue sería entre 7. Si yo divido entre 7 me quedarían 3 y me quedan 4. Entonces, ¿qué significa? Que al multiplicar 2 por 7 me da 14 y esta tabla nos dice lo siguiente, que en cada fila va a haber 14 panes, ya sean panqués o cuernitos. Va a haber 3 filas de panqués, que es este 3 de aquí, y va a haber 4 filas de cuernitos, ¿sí? Con 14 panes cada fila, ¿no? Y la pregunta es, ¿cuántas filas se formarán? Si son 3 filas de panqués y 4 de cuernitos, la respuesta sería 7 filas en total. Por tanto, nuestra respuesta es el inciso B. Pregunta 8. ¿Cuál es mayor? ¿0.5 o 3 quintos? Aquí lo que estamos haciendo es decir que 0.5 pues es simplemente 0.5 y 3 quintos es 3 dividido entre 5. A esto no se puede dividir, le prestamos un 0 al universo y pagamos un punto y aquí nos da 0.6. Entonces, ¿quién es más grande? ¿0.6 o 0.5? La respuesta es obvia, es 0.6. Entonces, la respuesta que vamos a tener aquí es el inciso C, 3 quintos. Pregunta 9. Si 12 es el 30% de x, ¿cuál es el valor de x? Para resolver porcentajes, si no te piden sacar un porcentaje como tal, sino un porcentaje completo, lo más fácil es hacer reglas de 3. 12 es igual al 30%, así que 100, ¿a cuánto va a ser? Muy bien, ¿cómo se resuelve esta? Todos los porcentajes son reglas de 3 directas, por tanto, entre más crezca este, mayor va a ser el valor de este lado, esta x, ¿ok? ¿Cómo lo vamos a resolver? Multiplicando en cruz, vamos a multiplicar el 100 por 12 y dividimos entre 30. Un truco que les había enseñado era cancelar los ceros y simplemente multiplicamos 12 por 10, 120 sobre 3, 40. Por tanto, nuestra respuesta a esta pregunta es el inciso B. Pregunta 10. ¿Cuál es el resultado de 4 a la 6 por 2 al cubo sobre 8 a la 4? Aquí lo primero que tenemos que hacer es recordar que 4 es 2 al cuadrado y que 8 es 2 al cubo. Lo que vamos a hacer es un cambio de base. En lugar de poner el 4, voy a poner la base en la que estamos trabajando
el 2 lo mantenemos igual y el 8 también lo vamos a cambiar. Entonces en lugar de poner 4 voy a poner lo que vale, que es 2 al cuadrado. Y en lugar de poner 8 voy a poner 2 al cubo. Entonces esto sería, mantenemos las bases y por leyes de los exponentes se multiplican. 2 por 6, 12. Este se mantiene igual, aquí no hacemos ningún cambio. La base se mantiene, multiplicamos 3 por 4, 12. Cuando estamos haciendo multiplicación y división podemos utilizar el método de cancelación. Este y este al ser iguales se eliminan y solamente me quedan 2 al cubo. 2 al cubo es 2 por 2 por 2. Esto es igual a 8. Y por tanto nuestra respuesta es la opción A. En un estacionamiento hay 23 vehículos. Si se cuentan las llantas hay 62. Si solo hay automóviles y bicicletas, ¿cuántas bicicletas hay? Muy bien, yo sé que entre los autos más las bicis debe haber 23 vehículos. Perdón. Los autos tienen 4 llantas, entonces vamos a multiplicar 4 por la cantidad de llantas, y las bicis tienen 2 llantas, entonces 2 por la cantidad de bicis. Y esto es igual a 62 llantas. ¿Ok? Este es un sistema de ecuaciones. La manera más fácil de resolverlo es con el método de suma y resta. Entonces vamos a multiplicar todo este por este numerito de aquí que es 4 y lo multiplicamos por un menos. Le vamos multiplicando. Menos por más menos, 4 por A, 4A. Menos por más menos, 4 por B, 4B. Igual, menos por más menos, 4 por 23 serían 92. 3 por 4, 12. Ajá, 92. Y esta de aquí la voy a pasar igual. El método de suma y resta consiste en sumar y restar estas ecuaciones. Menos 4 más 4A se cancela. Menos 4 más 2 me quedaría menos 2B. Y menos 92 más 62, al ser signos diferentes se restan y me quedan menos 30. Entonces aquí dividimos entre menos 2 y resulta que bicis hay 15. Y eso es exactamente lo que me preguntan. Por tanto, mi respuesta sería 15. El inciso C. Pregunta 12. ¿Cuál será el área resultante de un círculo de diámetro 4 unidades si se triplican sus dimensiones? Muy bien. Inicialmente yo tengo un círculo que tiene un radio de la mitad del diámetro. Recordemos que el diámetro es 2 veces el radio, o que el radio es la mitad del diámetro. Entonces, si el diámetro era de 4, el radio tiene que ser de 2, porque es la mitad. ¿Ok? Entonces va a ser 2 al cuadrado por pi. Acuérdate que el área de un círculo es radio al cuadrado por pi. En este caso es 2 al cuadrado por pi, 4pi. Muy bien, este es el inicial. Dice que sus dimensiones se triplican, entonces va a ser más grande y el radio va a ser 3 veces 2, entonces va a ser 6. Va a ser 6 al cuadrado por pi, entonces va a ser 36 pi, el área de este. Dice, ¿cuál será el área resultante de un círculo de diámetro si se triplican sus dimensiones? Pues aquí es muy obvio darme cuenta que serían 36, porque al triplicar las dimensiones el radio pasó de ser 2 a ser 6. Y el área es radio al cuadrado, 6 al cuadrado son 36 por pi, 36 pi. Por tanto, mi respuesta para esta pregunta es la opción B. Pregunta 13. Aquí tenemos una jerarquía de operaciones. Lo primero que tenemos que hacer es ir resolviendo lo que está dentro de los paréntesis. Por ejemplo, esto y estos paréntesis de aquí. Y después vamos a hacer los corchetes. Y luego también primero este paréntesis y después los corchetes. Voy a escribir con negro lo que no voy a estar utilizando en el momento. Y después voy a escribir lo que sí voy a ir resolviendo. Por ejemplo, aquí. Esta es una multiplicación de signos. Más por menos, menos 3. ¿Sí? Y esta es una multiplicación. Menos por más, menos. 2 por 1, 2. ¿Ok? Ahora vamos a volver a resolver este paréntesis. Y vamos a darnos cuenta que es menos 2, menos 3, menos 5.
y esta es una multiplicación. Más por menos menos, 1 por 2, 2. Ok. Todavía no me puedo deshacer de los corchetes porque todavía tengo información por ahí perdida. Y hay que resolverla. Menos por menos es más. 5 por 4 serían 20. Este 20 ya me permite quitar los corchetes, pero aquí todavía no puedo quitar este. Más por menos menos, 2. Ahora sí, 20 menos 2, 18. Por tanto, mi respuesta correcta para esta pregunta es el inciso C. Pregunta 14. En una tienda, al comprar un paquete, una paleta y 2 piñas se pagan en 24 pesos. Si en ese negocio únicamente se venden 2 artículos en paquete, ¿cuántas piñas se llevó una persona si pagó 72 pesos? Muy bien, aquí dice que por una paleta más 2 piñas pagas 24 pesos. Si alguien está pagando 72 pesos, ¿cómo le hago para llegar del 24 al 72? Solamente hay 2 opciones, dividiendo o multiplicando. En este caso va a ser multiplicando por 3. 4 por 3, 12, llevamos 1, 4 por 2 por 3, 6 y 1, 7. Entonces vamos a multiplicar toda la ecuación de arriba por 3. 1 por 3, 3, o sea que va a tener 3 paletas más 2 por 3, 6 piñas. ¿Ok? Entonces, la respuesta para esta pregunta, ya que nos pregunta sobre cuántas piñas, la respuesta sería 6 piñas. Y en este caso es el inciso D. Pregunta 15. ¿Cuántas veces aumenta el volumen del cono siguiente si se duplican tanto el área de la base como la altura? El área de un cono es área de la base por la altura sobre 3. ¿Sí ven? En este caso sería 3 por 5 sobre 3. 15 entre 3, 5. Pero dice que vamos a duplicar la altura. Entonces va a ser 2 veces el área de la base, que en este caso es 3, por 2 veces la altura, que en este caso es 5. Y esto dividido entre 3. ¿Ok? Entonces sería, esta multiplicación serían 2 por 3, 6, por 2, 12, por 5 serían 12 por 5, serían 60, sobre 3, 20. ¿Ok? Entonces, si te fijas, pasamos del 5 al 20. ¿Por cuánto multiplico el 5 para que me dé 20? Pues simplemente por 4. ¿Ok? Entonces la respuesta sería el inciso A, ya que la pregunta es cuántas veces aumenta el volumen. Del 5 al 20 aumenta 4 veces. Muy bien, no te pregunta en cuánto, sino cuántas veces aumentó. Si inicialmente era de 5 y ahora llegó a 20, pues entonces aumentó 4 veces. Pregunta 16. 11 números consecutivos promedian 6. ¿Cuál es la suma de todos los elementos? Acuérdate que el promedio es igual a la suma de los datos sobre el número de datos. Si yo quisiera la suma de datos, este número de datos que está dividiendo tiene que pasar multiplicando. Es un simple despeje. O sea que el promedio por el número de datos me va a dar la suma. Dice que el promedio de estos es 6. Entonces voy a poner 6 y el número de datos son 11 porque son 11 datos. Entonces 6 por 11, 66. Así que mi respuesta es el inciso B. Pregunta 17. De un grupo de 6 personas se van a seleccionar 3 para formar un equipo para la producción de un festival. ¿Cuántas formas distintas puede hacerse la selección? En este tipo de problemas, como no te da categorías, no va a haber importancia en cómo los acomodas. Simplemente te vas a dar cuenta que al inicio vas a tener, por ejemplo, estas personas, solo por darles una inicial. Espérame tantito, vamos a escribirlas. Muy bien. Para el primer puesto tenemos 6 personas. Si yo por algún decir elijo la opción C, esa opción ya no se puede volver a repetir, ya no se puede elegir. Entonces solamente me quedan 5. Si yo elijo la opción F, entonces me quedan 4. Lo único que se hace en combinatoria es multiplicar. 6 por 5, 30 por 4, 120. Pero aquí pasa algo muy interesante. ¿Qué es lo que pasa? Que como no tenemos puestos definidos, nos toca dividir entre
la combinatoria de estos tres. Entonces sería 1, 2, 3, perdón, entre el factorial de estos tres. Tengo 3 columnas, se divide entre 3 factorial. Como nota, 3 factorial es 3 por 2 por 1, que vendrían siendo 6. Si fueran solamente 2, sería por 2 factorial. Si fueran 4 personas las que quiero, sería entre 4 factorial. Y 4 factorial, nada más como para que se acabe de entender lo del factorial, vendría siendo esto, 24, ¿sí? Yo en este caso tengo 3 factorial, serían 120 sobre 6, me da 20. Así mi respuesta para este ejercicio es la opción C. Esto porque las categorías no importan, o sea, no tienes un puesto definido para cada persona. En este tipo de problemas se tiene que dividir, ¿sí? Si tuviéramos puestos como que el presidente, el decorador, el tesorero, ahí sí no se divide porque serían diferentes. Pero como aquí solamente te piden 3 personas, aquí es cuando nos toca dividir, cuando no importa el orden. Pregunta 18. El 47% de una población habla inglés y el 68% tiene conocimientos básicos de computación. Si en total habitan 2.000 personas, ¿cuántas de ellas hablan inglés y saben computación? Hay que trabajar primero por los porcentajes. Tengo 47% que hablan inglés y tenemos 68% que saben de computación. Si tú lo sumas, te vas a dar cuenta que se excede en el porcentaje. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a restar el 100% lógico y me va a dar un 15%. Un 15% son esas personas que saben ambas cosas, que cumplen con que saben inglés y computación. Entonces, ahora simplemente hay que encontrar el 15% de 2.000. Recuerda que ya lo vimos en clase muestra. El 15% de 2.000 serían simplemente multiplicar por punto decimal y vamos a obtener lo siguiente: 2 lugares, 2 lugares, 1, 2 lugares, 1, 2 lugares, y la respuesta sería 300. Por tanto, en este caso la respuesta sería el inciso T. Pregunta 19. Si 2x más 3y igual a 12, ¿cuál es el valor de 6x más 9y entre 2? Muy bien. Un tip para este tipo de problemas: no pierdas el tiempo buscando cuánto vale x, cuánto vale y. Primera, vas a encontrar muchas opciones. Segunda, no te importa. O sea, no es algo que necesites. Lo que necesitas es una relación entre ellas. ¿Qué es lo que te dice? Que 2x más 3y es igual a 12. ¿Y qué es lo que te piden? Te piden que el 2 se convierta en 6. ¿Cómo le haces para que el 2 se convierta en 6? Muy sencillo, tienes dos opciones: o multiplicas o divides. Aquí, pues lo más sencillo es multiplicar por 3. ¿Ok? Entonces serían 3 por 2, 6x, 3 por 3, 9y, 3 por 12, 36. La pregunta inicial es: ¿cuánto vale 6x más 9y? Esto entre 2. Pues resulta que esto de aquí de arriba vale 36 y me pide que lo divida entre 2. ¿Cuánto es 36 entre 2? 18. Por tanto, la respuesta es la opción C. Pregunta 20. Si la función f de x igual a 2 por raíz de x pasa por los puntos 81, k, ¿cuál es el valor de k? Muy bien. Un punto significa lo siguiente: que el primero es el valor de x y el segundo es el valor de la función. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Simplemente vamos a sustituir. Tú tienes que la función es 2 veces la raíz de x, ¿ok? Entonces, viendo esto de aquí, resulta que la función vale k. Entonces, en lugar de f de x voy a poner k. Y en lugar de poner x voy a poner lo que vale. Aquí vale 81. Y simplemente me toca hacer jerarquía de operaciones y resolver esto. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 81? Pues es 9. ¿Y cuánto es 2 por 9? 18. ¿Ok? Entonces, para esta pregunta, la respuesta correcta es el inciso B. Muy bien, continuamos con la pregunta 21. Dice: 3 amigos comen una pizza de 8 rebanadas en 15 segundos. ¿Cuántas personas tardarían 45 segundos en comer una pizza igual? Si te das cuenta, este es un dato que no cambia. Dicen que es la misma pizza, ¿no? Entonces, este dato lo podemos omitir.
Lo que en este caso sí es importante son los amigos y el tiempo. Entonces aquí podemos darnos cuenta que es un tipo de regla de 3. Entonces vamos a tener personas que por lo regular son felices cuando comen pizza y segundos. Dice que 3 amigos se tardan 15 segundos. ¿Cuántas personas se tardarían 45 segundos? Vamos a analizar esta regla de 3. Si te das cuenta, entre más tiempo tenga, pues voy a necesitar menos personas. Este es un tipo de regla de 3 indirecta. Las indirectas se resuelven así. Este por este entre este. 3 por 15 sobre 45. 5 por 3, 15. 45 sobre 45, 1. Así, la respuesta a este ejercicio es el inciso A. Pregunta 22. La gráfica anterior representa la cantidad de jugos vendidos por mes en una tienda de abarrotes. ¿Cuál es el promedio de ventas en el primer cuatrimestre del año? Un cuatrimestre tiene 4 meses. ¿Qué quiere decir? Que voy a agarrar enero, febrero, marzo y abril. Y lo que me están pidiendo aquí es el promedio. Entonces, primero que nada vamos a ver cuánto fue por mes. El primer mes, que fue el mes de enero, son 25. El segundo mes son 30. El tercer mes son 10 y el cuarto mes son 45. Me piden el promedio. Hay que acordarnos que el promedio es la suma sobre la cantidad de datos. En este caso, la suma serían 25 de enero, 30 de febrero, 10 de marzo y 45 de abril, entre 4 datos. La suma nos da 110 entre 4, la respuesta sería 27.5. Por tanto, nuestra respuesta sería el inciso B. Pregunta 23. ¿Cuál es la pendiente de la función anterior? Si tú quieres obtener la pendiente, tienes que trazar un triangulito donde la línea intersecta a los vértices, a las esquinas de la cuadrícula, ¿sí? Si te fijas, aquí tengo un punto. Este punto de aquí no, porque no es una esquina de la cuadrícula. Este punto de aquí sí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trazar un triangulito, ¿sí? Vamos a darnos cuenta que tiene 2 de altura y 1 de base. Entonces, la pendiente va a ser el cambio en Y sobre el cambio en X. En otras palabras, es la altura sobre la base. De altura tenemos 2 y de base tenemos 1, así que es 2. Vamos a ver qué signo tiene. Acuérdate que a partir de la izquierda, si sube, la pendiente tiene que ser positiva, pero en este caso baja, entonces es negativa. Por tanto, mi pendiente sería menos 2, lo cual nos da como respuesta el inciso C. Este baja sería negativo. Una pregunta recurrente es, ¿cómo sería positiva? Bueno, si la línea fuera hacia acá, entonces mi pendiente sería positiva, cosa que no es este caso, ¿verdad? Entonces, eso verifica que mi pendiente es negativa y es 2. Y la respuesta es la opción C. Pregunta 24. ¿Cuáles son los 2 términos faltantes en la siguiente sucesión? Esta es una sucesión cruzada porque de un término a otro, si te fijas de aquí para acá, le sumaría 0, luego 3, luego 2, y luego 4, y luego como que 11, y esto no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscar si de aquí para acá existe una secuencia, ¿ok? Si te das cuenta, del 2 al 5 le estamos sumando 3, del 5 al 11 le sumamos 6, del 11 al 23 le sumamos 12. Entonces, ahí es una secuencia, 3 por 2, 6, y 6 por 2, 12. Entonces, 12 por 2 me tocaría sumar 24. No sé si alcanzas a notar que de aquí para acá es por 2, y luego por 2, y luego por 2. ¿Ok? Entonces, ya que sabemos ahora que se le suman 24, simplemente vamos a sumar 23 más 24, nos darían 47. Por tanto, aquí serían 47. Muy bien. Ahora, vamos a ver cuál sería el de arriba. Ya con ese, y descartando las opciones o viendo las opciones, podemos encontrar cuánto vale el otro. Pero vamos a ver cómo funciona aquí. De 12 al 7 le sumamos 5, del 7 al 11 le sumamos 15,
Y de aquí para acá, si te das cuenta, aquí se va multiplicando por 3. 5 por 3, 15 y 15 por 3 serían 45, entonces nos toca sumar 45. 22 más 45 serían 67 y obviamente mi respuesta, como pudimos encontrar desde aquí, es la opción A. Pregunta 25. La figura anterior es un polígono irregular. Además, los lados AB y DC son paralelos. ¿Cuál es el valor de AB? Muy bien. El lado AB, o sea, este de aquí, es paralelo a este de acá. ¿Qué significa? Que este ángulo de aquí es igual a este ángulo de acá. Vamos a encontrarlo. ¿Cómo? Pues recordando que si ya tengo 105, mi idea es siempre sumar 108. Entonces me darían 75. Entonces B, lo vamos a escribir por aquí para que no se los pierdan. B vale 75. Tomando en cuenta que aquí tengo una ecuación donde dice que x más 10 es igual a 75, resulta que x vale 65. Sumas el 10, lo pasas restando. Entonces 75 menos 10, 65. Entonces aquí vale 65 más 4, aquí vale 69. Este también tiene que sumar 180 grados, ya que son paralelas. Las líneas rosas son paralelas. Entonces, de 180, si ya tengo 69, me faltan 111. O sea que A es igual a 111. Y me pide que lo sume. Entonces, 75 son 6, no llevamos, sería 8 y sería 1. Por tanto, la respuesta para este problema es el inciso B, 186. 26. En una prueba de resistencia física realizada a 25 atletas, se obtuvo que 10 de ellos estaban por arriba de la media y que la varianza es de 4. ¿Cuál es la desviación estándar de este grupo? En realidad, aquí te piden la desviación estándar. La desviación estándar es simplemente la raíz cuadrada de la varianza. Así que esto de aquí de arriba hasta aquí no lo necesitas, solamente te ayuda para darte contexto de qué fue o de cómo obtuvieron esa varianza, ¿no? Pero en realidad eso es puro distractor. ¿Qué es lo que vamos a darnos cuenta? Que aquí la varianza nos dice que vale 4, entonces yo le tengo que sacar la raíz cuadrada del 4 y es 2. Por tanto, mi respuesta para ese inciso es la opción A. 27. En la figura anterior, el lado BC es igual al lado CB y BD es igual a 6 centímetros. ¿Cuál es el área de la región sombreada en la figura anterior si BC es una tercera parte de AC? Esto parece un poquito complicado, pero simplemente hay que irnos despacito viendo qué dice cada cosa. Dice que BC es igual a CD. Si este pedazo de aquí mide 6, entonces aquí vale 3 y aquí vale 3. ¿Por qué? Porque BC es igual a CD. Entonces es justo la mitad. Entonces aquí vale 3 y aquí vale 3. Gracias a este 5 podemos encontrar esta altura. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un triángulo isósceles partido a la mitad, entonces formamos un ángulo de 90 grados. Este es un triángulo rectángulo y es un triángulo especial o un triángulo pitagórico que mide 3, 4 y 5. Entonces la altura es 5. Muy bien. Si tú te das cuenta... Ay, perdón, me cambié de página. Ya regresamos. Ok, si tú te das cuenta, esta altura vale 4, entonces aquí vale 4. Y tenemos que encontrar cuánto mide de aquí a aquí. ¿Sí ven? Dice que de B a C es una tercera parte de A hasta C. ¿Qué quiere decir esto? Que de aquí, de B a C, ok, que de aquí a aquí mide un tercio de lo que mide de aquí hasta acá. Si aquí mide 3, de aquí hasta acá tiene que medir 9, ¿ok? Entonces vamos a darnos cuenta que esto es un rectángulo de base 9 y de altura 4, entonces serían 36 y le estoy quitando este cuadradito de aquí, este triangulito de aquí. ¿Cuánto mide este triangulito de aquí? Este triangulito amarillo es muy fácil de encontrar. Si ya sé que la base mide 3 y la altura mide 4, serían 3 por 4, 12 entre 2, 6. O sea que ahí vale 6. Entonces a 36, que fue el rectángulo grandote, que fue este rectángulo, le quito este triangulito y me dan 30. Y así mi respuesta a la opción B. También se puede ver como que si fuera un trapecio. No sé si lo alcances a visualizar. Que esto de aquí es un trapecio.
el área negra es un trapecio, de altura 4, de aquí a aquí vale 6 y acá arriba vale 9, entonces puedes utilizar la fórmula del trapecio que es base mayor 9 más 6 por altura sobre 2. ¿Sí? Base mayor más base menor por altura sobre 2. Sería 9 más 6, 15 por 4, 60 sobre 2, 30. Y te da exactamente lo mismo. ¿Ok? Entonces tienes dos opciones, hacer el rectángulo y quitarle el triangulito o encontrar el área del trapecio. Si por el momento no te acuerdas de la fórmula, pues puedes hacer mejor esta idea de que tienes el rectángulo y que le quitas este triangulito. Pregunta 28. Si se toma el valor de y en la ecuación 3 onceavos es igual a 6 diezavos, ¿cuál es el valor de x en la ecuación 2 por y menos x es igual a 16? Muy bien, lo primero que vamos a hacer es resolver esa ecuación para saber cuánto vale y. Esto simplemente es una equivalencia de fracciones y si te das cuenta yo tengo que multiplicar arriba y abajo por 2. 3 por 2, 6 y 2 por 11, 22. O sea que y vale 22. Ya que sé cuánto vale y, lo que voy a hacer es sustituir para poder despejar. Aquí y vale 22. Menos y menos x es igual a 16. Muy bien, este 2 está multiplicando, lo vamos a pasar dividiendo. Entonces 22 menos x es igual a 8. Este 22 está sumando, lo vamos a pasar restando. Entonces menos x es igual a menos 14. Como yo quiero tener la x positiva, cambio el signo en x y cambio el signo en el menos 14 y me queda que x vale 14. ¿Cuál es el valor de x? 14. Y en esta ocasión la respuesta es el inciso A. Pregunta 29. En la figura ACGE es un cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Que ACGEA, este es el cuadrado. ¿Ok? Lo voy a borrar. Me estorba. Y el punto D es el centro. Ok. Lo cual significa que yo puedo partir esto a la mitad y a la mitad. Muy bien. Entonces, si te das cuenta, estos son mitades también, porque son puntos medios. Entonces, si yo quisiera combinar esta área de aquí y la pongo aquí, ¿qué es lo que estoy formando? La estoy cambiando, ¿sí? Imagínate que la pudieras recortar y de tenerla aquí, la pones acá. ¿Qué se forma? Pues un cuarto del cuadrado grandote, ¿sí? ¿Qué parte representa el área sombreada del total? Ok. De un cuadrado grandote es el 100%. Y aquí tengo un cuarto, porque este es 1 de 4. ¿Están de acuerdo? Entonces, al dividir, hacer esta regla de 3, me queda el 25%. Entonces, ¿qué parte representa el 25%? Pregunta 30. En un campo de algodón, 12 agricultores tardan 10 días en recoger la cosecha. Si se necesita recogerla en 6 días, ¿a cuántos trabajadores más? Esto es importante. ¿A cuántos trabajadores más se deben contratar? Bueno, aquí no tengo nada más que personas y días de cosecha. Dice que 12 agricultores se tardan 10 días y yo solo me quiero tardar 6 días. Entre menos días voy a necesitar más personas, incluso mi pregunta me dice eso. Esto es una regla de 3 indirecta. Las indirectas se resuelven así. Este por este entre este. Serían 12 por 10 sobre 6. 120 sobre 6 igual a 20. Entonces, yo necesitaría 20 trabajadores, pero analizando mi pregunta dice, ¿a cuántos trabajadores más se deben contratar? Si yo ya tengo 12, solamente necesito contratar a 8. Por tanto, mi respuesta es la opción A. ¿Cuánto mide el diámetro de un círculo que tiene un área de 64 centímetros cuadrados? Muy bien. Recuerda que el área de un círculo es radio al cuadrado por pi. Y en este caso es 64. Entonces, este pi está multiplicando, lo pasamos dividiendo.
Esa potencia se pasa como raíz y vamos a sacar la raíz del 64 y la raíz del pi, ya que afecta a cada uno de los términos. Entonces el radio es la raíz de 64,8 sobre raíz de pi. ¿Ok? Hay que recordar que el diámetro es 2 veces el radio. Entonces aquí yo tengo que el radio vale 8 sobre raíz de pi. Acuérdate que para poder multiplicar le pongo un 1 abajo y me quedan 8 por 2, 16 y 1 por raíz de pi, raíz de pi. Entonces la respuesta para este ejercicio es la opción D, 16 centímetros sobre raíz de pi. Pregunta 32. En un salón de clases hay 15 alumnos. Al final del parcial, el último alumno de la lista tenía una firma en su cuaderno, el penúltimo 2, el siguiente 3 y así sucesivamente, hasta llegar al primer alumno. ¿Cuántas firmas hay en total entre los 15 alumnos? Bueno, esto significa que el último tiene 1, y luego tiene 2, y luego que sigue 3, y luego que sigue 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Si no tienes la habilidad de sumar tantos números, mejor utiliza algo que se llama suma de Gauss. Gauss nos dice, si tú quieres sumar del 1 al n, utiliza esta fórmula, n por n más 1 sobre 2. Yo en este caso quiero sumar del 1 al 15, entonces n es igual a 15. Entonces simplemente multiplicamos 15 por 15 más 1 sobre 2. 15 por 16 entre 2, 15 por 16 nos da 240 sobre 2, 120. Así que mi respuesta para esta pregunta serían 120. Pregunta 33. Lorenzo depositó en su alcancía 3/8 partes de su sueldo y se quedó con 560 pesos. ¿Cuánto dinero gana Lorenzo? Muy bien. Entonces, si Lorenzo depositó, o ahorró más bien, ahorró, porque depositar en una alcancía es ahorrar, 3/8, quiere decir que se gastó, o que tiene, o que se quedó, ahí, se quedó con 5/8 y esto representa 560. ¿Cuánto dinero gana? Pues gana 8/8 y esto es simplemente una regla de 3, ¿ok? Es este por este entre este. Serían lo siguiente, 8/8 por 560 entre 5/8, ¿ok? Serían 8 por 560 entre 8, cancelamos los 8, entre 5/8. Esto vendría siendo cruzado, 560 por 8 entre 5, y este va a cruzar. Muy bien, entonces vamos a multiplicar 0, 48 llevamos 4, serían 40, 44. Sobre 5 serían 896. Y así nuestra respuesta para esta pregunta es el inciso C. Pregunta 34. ¿Qué número sigue en la serie? Muy bien, vamos a darnos cuenta que de aquí para acá puedo llegar multiplicando por 2. Del 6 al 18 me toca multiplicar por 3. Del 18 al 72 me toca multiplicar por 4. Lo que implica es que voy multiplicando por 2, por 3, por 4 y sigo multiplicar por 5. 72 por 5 me dan 360 y así mi respuesta es la opción C. Pregunta 35. Si W es igual a n más 1 y x es igual a n menos 1, ¿cuál es el valor del producto de x por W? Acuérdate que tener dos letras juntitas implica multiplicarse. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a sustituir. X vale n menos 1 y W vale x más 1. Esto es una diferencia, es un producto notable y son binomios conjugados. ¿Cómo se resuelve? Se resuelve así. Este por este, n al cuadrado, y luego los signos, y luego el número. 1 por 1, 1. Entonces la respuesta para esta ocasión sería la opción D. Eso solamente funciona si
tenemos las mismas entradas, que en este caso es n1 y n1, y tenemos un más y un menos. Si no, no se puede efectuar así la multiplicación. Tendría que ser entrada por entrada. Este caso es fácil, entonces por eso podemos hacer ese atajo. Es trampa, pero funciona. ¿Ok? Vamos ahora con la pregunta 36. Dice, ¿qué función representa la gráfica anterior? Si tú te das cuenta, todas son f de x, f de x, f de x, y esto es lo que cambia. Entonces vamos a ver. Yo siempre me voy a parar del lado izquierdo. Acá estoy yo, mira, mírenme. ¿Sí ven? Y voy a caminar por esta línea. Camino. Siempre empiezo de la izquierda hasta llegar a la derecha. ¿Por qué? Porque así es como leemos, ¿no? Yo no puse esa regla. Uno lee de izquierda a derecha. Entonces, vamos a preguntarnos, ¿dónde está la sombra? Esta es la sombra. Como la sombra está arriba de mi cabeza, si alcanzan a ver, aquí está mi cabeza. Como la sombra está arriba, me toca poner mayor. Si la sombra estuviera por abajo, me toca poner menor. Pero entonces, con simplemente ver la sombra, podemos darnos cuenta que no es ni la opción A ni la opción B, ¿sí? O puede ser la opción C o la opción D. ¿En qué cambia? Si tú vas en una línea continua, se le tiene que poner igual. Es mayor o igual o menor o igual. Si fuera punteada, como cuando recortabas en la primaria, ¿te acuerdas? O sea, si fuera tipo así, entonces solamente queda mayor o menor. Como en este caso no es punteada, sino que es continua, mi respuesta sería la opción C. Y listo. Con eso ya puedo resolver este problema descartando las opciones. Entonces la respuesta aquí es la opción C. 37. ¿Cuál es la medida en grados del ángulo BAC en la figura anterior? Es muy importante que entiendas qué significa el ángulo BAC, que empieza en B, cruza en A y termina en C. Si te das cuenta, te están pidiendo este de aquí, que es 2x. ¿Qué tenemos? Tenemos que este de aquí, 105, más este de acá, 2x, más este de acá, 3x menos 5, es la suma de los ángulos interiores de un triángulo. La suma de los ángulos interiores de un triángulo siempre es 180 grados, no importa el tipo de triángulo. Y aquí tenemos una ecuación de primer orden que podemos resolver. Este con este me quedan 5x, 105 menos 5 me quedan 100. Esto es igual a 180. Suma, pasa restando. Y entonces 5x es igual a 80, entonces x es igual a 80 sobre 5, o sea que x vale 16. Pero todavía no acabo. ¿Qué es lo que me falta por hacer? Sustituir. Resulta que el que estoy buscando es el 2x. 2x. En este caso x vale 16, entonces serían 2 por 16, 32. Por tanto, mi respuesta para esta pregunta es el inciso B. Pregunta 38. En la granja A, 4 gallinas dan 10 huevos al día. Muy bien, vamos a analizar esta. Vamos a poner aquí granja. Gallinas. Huevos. Dice que 4 gallinas dan 10 huevos al día. Mientras que en la granja B, al día se recolectan 25. Este es para la granja B. Si la cantidad de huevos puestos entre ambas granjas es proporcional a la cantidad de gallinas, ¿cuántas gallinas más, esto es importante, hay en la granja B que en la granja A? Muy bien, esta palabrita es nuestro todo aquí. Proporcional significa que voy a hacer una regla de 3 directa. Y ya. ¿Ok? Entonces vamos a ver, ¿cuántos serían? Entre más huevos, pues yo necesito más gallinas. Esta es una regla de 3 directa. Las reglas de 3 directas se resuelven así. Este por este entre este. 25 por 4, 100 entre 10 a 10. La pregunta no es cuántas gallinas hay en la granja B, sino cuántas más. Entonces tenemos que ver la diferencia entre ellas es 6. Por tanto, mi respuesta para esta pregunta es la opción B. Siempre ten cuidado con las preguntas, ¿eh? Aquí es cuántas más hay. Entonces la diferencia es de 6. O sea que hay 6 gallinas más en la granja B que en la granja A. Pregunta 39. ¿Cuál es la posible diferencia entre las raíces de m al cuadrado más 14m más 13? Muy bien, esta es una ecuación de segundo grado y la manera más fácil de resolverla es factorizando. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Sacar la raíz cuadrada de m al cuadrado, que es m.
Entonces aquí va m y aquí va m. Muy bien. ¿Qué es lo siguiente que vamos a encontrar? Los factores del 13. Por suerte, el 13 es primo, entonces solamente es 1 por 13. ¿Qué signo tenemos aquí? Más, entonces lo sumamos. Y me da 14. Y obviamente porque aquí está el 14, ¿no? Entonces, ¿qué números voy a poner ahí? El 13 y el 1. Vamos a poner el signo del mayor, que es este, aquí. Y este por este los multiplicamos y me da el de acá. ¿Sí? Esto es como la versión breve de busca los dos números que multiplicados te den el último y que sumados o restados te den el del medio. Multiplicados más 13 por más 1 me da 13 y sumados 13 más 1 me da 14. ¿Sí? Entonces, para resolver esta ecuación y encontrar las raíces, encontrar una raíz es encontrar la solución, o en otras palabras, el valor de m que satisface esta ecuación, o pues la solución numérica, ¿no? O el cruce por cero. Hay muchas maneras de decirle eso. En este caso se llaman raíces. Muy bien, entonces m, ¿qué es lo que hacemos para encontrar? Igualamos cada factor a 0, aquí tengo este, lo igualé a 0, ya tengo este, lo igualé a 0. Y solamente hacemos un despeje muy sencillito, este está sumando, pasa restando, y en este caso este está sumando, lo pasamos restando. Muy bien, la pregunta es ¿cuál es la diferencia? La diferencia es una resta entre, en este caso, el mayor menos el menor, ¿sí? No es cierto, va al revés. Una posible diferencia viene siendo el menos 13 y le restamos el menos 1. Déjenme borrar. Ahí está. Menos 13 menos 1. ¿Ok? Sería menos 13 menos por menos más 1 igual a menos 12. ¿Qué sería este? ¿Qué hubiera pasado si yo lo resto al revés? Me hubiera dado 12. Por eso la pregunta, ¿cuál es una posible diferencia? Puede ser 12 o menos 12. Muy bien. Entonces ahí la respuesta sería la opción A. Pregunta 40. ¿Qué valor debe tomar x para que f de x igual a 8x más x sobre 2 valga 45? Ok, ¿qué nos está preguntando? Nos está diciendo que f de x, que es igual a 8x más x entre 2, lo quiero hacer igual a 45. Ok, en lugar de f de x voy a poner 45. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente vamos a despejar esta ecuación. Tenemos 8x más x, tenemos 9x entre 2, es igual a 45. Este 2 está dividiendo, hay que pasarlo multiplicando. Y 9x es igual a 90. Entonces, ese 9 que está multiplicando lo pasamos dividiendo y resulta que x es igual a 10. ¿Ok? Así nuestra respuesta para esta pregunta es el inciso A. ¿Cuál es el valor de x en la siguiente ecuación? Aquí lo que tenemos que acordarnos es que si algo está dividiendo, tiene que pasar multiplicando. Si algo está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces me va a quedar lo siguiente. 2 por x más 4 igual a 3 por 2x más 2. Efectuamos la multiplicación entrada por entrada. Más 8, 6x más 6. Y resolvemos esto. Acuérdate que dejamos las x del lado que más nos acomode. A mí se me acomoda más del lado izquierdo. Y si este está sumando, lo pasamos restando. Y si este está sumando, lo pasamos restando. Entonces, signos diferentes me dan menos 4x. Signos diferentes, aquí me da menos 2. Ese menos 4 está multiplicando, lo pasamos dividiendo. Y resulta que x es igual a menos entre menos más. La mitad de 2 es 1 y la mitad de 4 es 2. Entonces, la respuesta sería que x vale 1/2. Y por tanto, la respuesta para esta pregunta es la opción D. Siguiente pregunta. Pregunta 42. Para imprimir 240 hojas a color se necesitan 3 cartuchos. Entonces, 240 hojas, necesitamos cartuchos. 3 cartuchos. Muy bien, dice, ¿cuántas impresiones podrán hacerse con 6 cartuchos más? Entonces aquí ya tenemos que sumar 6 cartuchos. Puedo sacar lo que es más y al final lo sumamos. Creo que es la forma más fácil. Este por este entre este, ya que es una regla de 3 directa, y se resuelve así. Este
por este entre este. Serían 6 por 0, 0, 6 por 4, 24, llevamos 2, 6 por 2, 12, 14 sobre 3, serían 480. Muy bien, entonces serían 480 más. Lo sumamos y nos da 720, por tanto, para esta pregunta nuestra respuesta es 720. Ya que tenemos este dato importante, más. ¿Cuántas impresiones pueden hacerse con 6 cartuchos más? Con 6 cartuchos solos hacemos 480, pero nos dice que agregado a los 3, ahora podemos hacer 720. Pregunta 43. ¿Cuál es la expresión algebraica que representa el área sombreada en la figura anterior? Muy bien. En este caso, siempre que tengamos triángulos que tocan la altura del rectángulo y completan la misma base, entonces este sería el área entre 2. El área del rectángulo entre 2. Rectángulo entre 2. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a encontrar el área del rectángulo. ¿Cómo se encuentra el área de este rectángulo en particular? Pues multiplicando la base, que es 2y más 4, por la altura, que es y menos 2. ¿Ok? Y multiplicamos entrada por entrada. Este por este, 2y al cuadrado, y luego este por este, menos 4y, y luego este por este, de aquí, más 4y, y este por este, menos 8. ¿Ok? Este hay que simplificar un poquito más. Si te fijas, menos 4 más 4 se cancela y me quedan solamente 2y al cuadrado menos 8. Este sería el área de todo el rectángulo, pero me piden el área sombreada. Entonces eso simplemente hay que dividirlo entre 2. ¿Ok? Voy a dividir cada parte entre 2 para que se me haga más fácil. Y sería, se cancela esta, y al cuadrado menos 8 entre 2, 4. Así que para esta pregunta nuestra respuesta sería la opción B. Pregunta 44. ¿Cuál es la mediana del siguiente conjunto de datos? Primero que nada hay que recordar que la mediana es el dato del centro. Dato del centro. Para encontrar el centro lo primero que tenemos que hacer es ordenar mis datos. El más chiquito es menos 3, y luego sigue menos 1, y luego sigue 2, y luego sigue el 3, y luego sigue el 4 y el 5. ¿Sí? Son 7 datos, entonces mato uno de aquí, uno de acá, uno de aquí, uno de acá, uno de aquí, uno de acá, y en el centro queda el 3, por tanto, esa es nuestra mediana. Así, la respuesta para esta pregunta es el inciso B. 45. Un estudiante universitario toma en un mes 3/11 partes de las tazas de café que se recomienda consumir al año. Bienvenidos a medicina, ¿no? ¿Cuántas tazas consume en un mes el estudiante si el consumo recomendado de café es de 264 tazas al año? Muy bien, acuérdate que tener una fracción de un total, en este caso 3/11 de 264, implica que tengo que dividir entre el denominador, o sea, entre el de abajo, y multiplicar por el de arriba. Entonces vamos dividiendo 264 entre 11. A 2 sobran 4, 4, 4, 0. Muy bien. Eso lo vamos a multiplicar por 3, porque nos dice que está tomando 3 de 11. Y multiplicamos, serían 2, serían 7. Por tanto, la respuesta para este problema sería el inciso B. 72 tazas se ha tomado en un mes. Mucho café, ¿no? Muy bien. Siguiente pregunta. Para las siguientes preguntas son preguntas abiertas y es muy importante que entiendas que aquí ya no hay opciones, tú las tienes que obtener, ¿sí? Esta pregunta nos dice, ¿qué valor de x hace discontinua la siguiente función? Dice, raíz de 4 más 2x entre 9 menos x al cuadrado. Muy bien. Esto solo se hace discontinuo si el denominador es igual a 0. ¿Qué quiere decir eso? Si estamos dividiendo entre 0 o si el de abajo es 0. Entonces simplemente tenemos que plantear esta idea, que 9 menos x al cuadrado sea igual a 0. Entonces x está restando, pasa sumando. Y aquí simplemente hay que sacar la raíz de 9 y me queda x. La raíz de 9 es 3, entonces mi respuesta para esta pregunta es 3. Maestra, ¿puede existir la raíz negativa? Como solución de una raíz, sí. Pero en este caso, como son las abiertas solamente permiten poner números positivos. Entonces ahí tu respuesta simplemente sería el 3.
47. ¿Cuántas unidades a la izquierda es para allá, debe recorrerse el punto A para que el punto medio de A y B sea 0? O sea, quiero que este quede a la mitad y de aquí para acá hay 2, entonces tengo que mover el punto hasta llegar aquí. Tengo que mover 2 lugares para que sea mi nuevo A. Entonces, solamente son 2 lugares, 2 unidades. Por tanto, mi respuesta para esta pregunta es el 2. Pregunta 48. En una subasta, un cuarto de los elementos a subastar son pinturas, 2/8 son esculturas, 2/5 son joyas y el resto son autos de lujo. Si en total hay 250 asistentes, ¿cuál es la probabilidad de seleccionar al azar un auto? En realidad no nos importa si no fue nadie, ¿no? Simplemente vamos a ver estas probabilidades. Vamos a sumar el 1/4 de las pinturas más 2/8 de las esculturas más 2/5 de las joyas más X, ya que esa es la probabilidad que estamos buscando. Algo que tienes que saber es que la suma de las probabilidades siempre tiene que dar 1, entonces por eso lo igualo al 1. Vamos a sumar esto, vamos a encontrar el mínimo común múltiplo del 4, del 8 y del 5, y es 40. Vamos a hacer equivalencias, así se suman las fracciones cuando son diferentes. La X la dejo igual. Muy bien. Entonces, si te fijas, voy a dividir 40 entre 4 y me da 10 y lo multiplico por el de arriba. 10 por 1, 10. Y luego vamos a hacer 40 entre 8, 5 por 2, 10. Y luego 40 entre 5, 8 por 2, 16. Muy bien. Seguimos sumando y me quedarían 36 de 40 más X es igual a 1. 36 de 40 simplifica a 9 de 10 porque dividimos entre 4 arriba y entre 4 abajo, y eso es simplificar. Más X es igual a 1. Si ya tengo 9 de 10, ¿cuánto me falta para 1? Pues me falta 1 de 10. Y esta sería nuestra respuesta. Resulta que la probabilidad de sacar un auto es de 1/10. Pregunta 49. Un motociclista se trasladó durante 3 horas a 40 km por hora y de regreso aumentó la velocidad a 60 km por hora. Si la distancia tanto de ida como de regreso fue la misma, ¿durante cuántas horas viajó? Muy bien, yo sé que de ida hizo 3 horas a 40 km por hora, lo cual implica que fueron 120 kilómetros, ya que simplemente multiplicamos 40 por 3, nos da la distancia, 120 kilómetros. De regreso, no sé cuántas horas hizo, pero las hizo a 60 kilómetros por hora. Si yo tenía que hacer 120 kilómetros, pues obviamente son 2 horas las que se tardó, ¿no? En 1 hora hace 60, pues en 2 horas hace 120. La pregunta dice, ¿durante cuántas horas viajó? Viajó 3 de ida y 2 de regreso, así que viajó 5 horas. Y la respuesta aquí sería 5. Muy bien. Pregunta 50. En un conjunto de 5 datos enteros positivos distintos, el promedio es 5. ¿Cuál es el mayor valor que puede tomar alguno de los datos? Muy bien. Como te piden que sean enteros positivos distintos, vas a agarrar el menor de estos datos, porque luego te piden, en la pregunta te piden el mayor. Entonces, ¿qué lo vamos a hacer? El primero va a ser 1, luego 2, luego 3, luego 4 y luego X. ¿Sí ven? Promedian es sumar los datos, en este caso 1, 2, 3, 4 y X, porque son 5 datos, 1, 2, 3, 4, 5 datos, y dividir entre 5, y dice que promedia 5. Entonces aquí tengo una ecuación que la vamos a resolver muy fácil. Primero sumamos los números que tenemos aquí, 1 más 2, 3, más 3, 6, más 4, 10, más X sobre 5 es igual a 5. Ese 5 está dividiendo, lo pasamos multiplicando y resulta que X más 10 es igual a 25. Ese 10 está sumando, lo pasamos restando y resulta que X vale 15. Este es el mayor valor, ¿sí? Porque todos los demás que puse aquí son enteros, positivos y distintos. Pregunta 51.
Durante los cursos de verano en una escuela, la probabilidad de seleccionar al azar a una persona que no esté tomando clases de natación ni de idiomas es de 1/15. Ok, resulta que 7 es 1/15. Entonces completo serían 17, serían 15 por 7, 105. O sea que en total hay 105 personas en la escuela. Muy bien. Dice que las personas que están yendo solo natación, o sea, estas de aquí, solo natación, porque estas son tanto idiomas como natación, son el doble que no van a natación. Ok, ¿quién no va a natación? No va a natación este de idiomas y estos 7. Entonces, x más 7 por 2, porque dice que es el doble. Ok, ya tengo este cuadro lleno, voy a plantear mi ecuación. ¿Cómo lo voy a plantear? Este de aquí es x más este 33, más este que serían 2 por x, 2x, y 2 por 7, 14. Ay, me faltó un 1 ahí, espérenme. Tiempo. Ah, ok, 14. Y este 7 también, que no se nos olvide, tiene que ser igual a 105. Tengo una ecuación de primer orden, la vamos a resolver. X más 2x, 3x, 33 más 14 más 7, 33 más 7 son 40, más 54 es igual a 105. Y resolvemos esta ecuación. 3x es igual a 105 menos 54, entonces 3x es igual a 51, o sea que 3x es igual a nosotros. O sea que x, ese 3 está multiplicando, hay que pasarlo dividiendo, y ya no lo pongo. 51 entre 3, entonces x es igual a 17. Muy bien, ya sé que x vale 17, o sea que aquí este vale 17, este vale 33, este sigue siendo un 7, y este sería 17 más 7, 24 por 2, 48. Ok, vamos a leer bien nuestra pregunta. Dice, ¿cuántas personas en esta escuela van a clases de algún idioma? Entonces serían estos 17 más estos 33. Estos 17 solo toma idiomas y estos 33 toman tanto idiomas como natación. Entonces, con que tomen algún idioma, serían entonces la respuesta 17 más 33, 50. Muy bien, ahí la respuesta sería 50. Este es un tema de diagrama de Venn y ahí así es como se pueden resolver. Pregunta 52. ¿Cuál es el valor absoluto de la pendiente en la función anterior? El valor absoluto significa que el positivo, ¿sí? Esta pendiente es negativa, entonces vamos a ignorar ese negativo porque me piden el valor absoluto, entonces solamente la parte positiva. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Vamos a encontrar una esquina donde la línea esta atraviese. Este, por ejemplo, puede ser, este no puede ser, este tampoco y este sí, porque ahí sí es esquina. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un triángulo y aquí nos damos cuenta que aquí vale 3 y aquí vale 1. Entonces acuérdate que la pendiente es el cambio en y sobre el cambio en x. Y en este triangulito pues es la altura sobre la base. La altura es de 3, la base es de 1, así que la respuesta es 3. Esa es la pendiente. Pregunta 53. Si 7 a la x menos 1 es igual a 1, ¿cuál es el valor de x? Tienes que saber algo importante, que cualquier cosa a la potencia 0 es 1, lo cual implica que esto de aquí tenga que ser 0, porque si no, no podría ser 1, ¿ok? Lo que están diciendo aquí es que tienes 7 a la 0 ya te da 1, entonces x menos 1 es igual a 0. Simplemente despejamos. Resta pasa sumando y resulta que x es igual a 1. Esa sería tu respuesta. Pregunta 54. Un oso caminó desde su iglú por 4 horas a una velocidad de 15 km por hora. De regreso recorrió el mismo camino pero a 30 km por hora. ¿Cuál fue su velocidad promedio en kilómetros? Esta P sale sobrando aquí, ¿ok? Esta P no tiene por qué ir aquí. Simplemente ignore. Muy bien, dice que va a 4 horas a una velocidad de 15 km por hora. Entonces, una velocidad de 15 km por hora significa que recorro 15 km en una hora. Y dice que recorrió 4 horas, o sea que recorrió 60 km. De regreso, dice que iba a 30 km por hora.
que es 1 hora, y obviamente pues de ida y de regreso a la misma distancia. Ahora son 60 kilómetros, pero ahora son 2 horas. Esta también es una regla de 3 directa. 60 por 1, 60, entre 30, 2. Muy bien. Dice la velocidad promedio. La velocidad promedio es simplemente sumar las distancias sobre el tiempo total. No confundan promediar las velocidades con velocidad promedio, son cosas diferentes. Promediar velocidades es agarrar las velocidades y las divides entre 2. O sea, las sumas y las divides entre 2. Eso es promediar velocidades, pero la velocidad promedio es la suma de las distancias recorridas sobre el tiempo total. En este caso, fueron 60 kilómetros de ida, 60 kilómetros de regreso. Y fueron 3 horas invertidas en la ida. 4 horas. 4 horas, acá está, 4 horas más 2 de regreso. Entonces aquí sumando me da 120 sobre 6, 20. Y aquí la respuesta serían 20 kilómetros por hora. Solamente es 20. 55. ¿Cuál debe ser el valor de P para que 4630 y P sea divisible entre 3 y entre 2? Muy bien, es importante entender que para que sea divisible entre 2 tienen que acabar en número par. Para que sea divisible entre 3, la suma tiene que darte un múltiplo de 3. Entonces yo voy a sumar 4 más 6 más 3 más P. Me tiene que dar un múltiplo del 3. Sumamos esto, me da 13. 13 más P me tiene que dar un múltiplo de P. Pueden ser 15, pueden ser 18, pueden ser 21. ¿Ok? Si 13 más P es 15, entonces aquí P tiene que ser igual a 2. Si P más 13 es igual a 18, entonces aquí P tiene que valer 5. Y si 13 más P es igual a 21, entonces P tiene que ser igual a 8. Eso para que sea divisible entre 3, ¿ok? Para que sea divisible entre 2 tiene que terminar en par. Terminar en par. Entonces, si te fijas, este es par, pero este no es par. Entonces dice, ¿cuánto debe ser el valor de P? Tengo dos opciones, puede ser 2 u 8, ¿sí? Solamente elige una, no escriba las dos, solamente elige una, el 2 o el 8. Y ya con eso resuelves tu problema. Muy bien, con esto terminamos esta revisión de examen. Espero que te haya servido mucho y que aprendas mucho con estos ejercicios. Te recomiendo que sigas practicando y que no faltes a tus clases. Y por mi parte será todo. Me despido, mi nombre es Julie Gutiérrez y espero verte en la siguiente explicación. ¡Hasta luego!